¿Qué tal, queridos amigos del Navegante Celeste? ¿Cómo estáis todos? Hoy en un nuevo programa que me apetece bien interesante porque quiero que hablemos de un tema que últimamente está empezando a escucharse mucho, no demasiado, pero es el momento de, yo creo que empezar a reactivar un tipo de código biológico que siento que es muy interesante y muy importante, que tiene que ver nada más y nada menos que con la nueva medicina. Yo me imagino que muchos, seguramente de los que estéis aquí escuchándonos, recordaréis que hace unos años se empezó a hablar maravillas de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, y creo que hoy tenemos un tema que va por los mismos derroteros. Y tenemos a nuestro amigo Andrés Ferrante para hablar de este tema. Andrés, antes de nada, bienvenido. Gracias por conectarte aquí con nosotros, con el equipo del Navegante Celeste y del programa de CT Confidencial. Y va a ser un placer escucharte y aprender exactamente qué es todo esto del famoso nuevo código biológico. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo y con tu audiencia, tus seguidores. Así que la verdad es que ansioso de poder compartir algo que se ha transformado en mi pasión ya hace muchos años, que es el estudio de las leyes biológicas y de todo el paradigma nuevo en salud planteado por el doctor Hammer. Así que ansioso de comenzar a platicar sobre ello. Entonces sí tenemos una relación con lo que es la antigua medicina germánica, con este código biológico que tú estás trabajando, ¿no? Totalmente. De hecho, el libro que acabo de publicar, que se llama El Código Biológico, es un libro de divulgación que referencia y trata absolutamente sobre lo que son las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer. O sea que sí, se trata de ello, es lo mismo. No hace demasiado, incluso, con unos amigos en Barcelona, comentando el tema precisamente del doctor Hammer, que estoy hablando de hace unos pocos meses, una persona, recuerdo que estábamos tomando algún vermut allí en una terraza en la Plaza Cataluña, cerca de la Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona, y estaba escuchando la música que dicha amiga estaba también colocándose con los auriculares, y yo recuerdo decirle, ostras, esta melodía, esta sintonía, esta frecuencia, esta vibración, me suena muchísimo. La escucho y era la famosa hora de música de vibración del doctor Hammer. Realmente, cuando yo hace unos años la escuché, que me parecía estar escuchando como una especie de ópera, lo digo así de claro, que es la primera impresión cuando yo la estaba escuchando, me fascinó porque cerraba los ojos, me colocaba casi en estado meditativo y notaba que se movía como una efervescencia dentro de mi cuerpo. ¿Qué hay detrás, Andrés, ya que te tenemos aquí con nosotros, detrás de esa vibración que el doctor Hammer, no digo que descubriera, pero que se utilizara, según él, para curar incluso enfermedades o patologías tan importantes del cáncer? ¿Qué hay detrás de toda esa vibración musical que utilizaba o que utiliza esta nueva medicina con este código biológico tan importante? Bueno, con respecto a lo que es la melodía arcaica o la famosa melodía del doctor Hammer, que él en realidad digamos que la difunde o la crea ya al final de su vida, casi los últimos años. Te voy a ser sincero, hay dentro de la comunidad hammeriana, por así decirlo, de las leyes biológicas, hay cierta controversia en decir, bueno, está bien, pero se lo dio quizás un peso preponderante, aunque sí puede ser muy útil como acompañamiento, pero no, digamos, depositar en ella, como decir, bueno, es a partir de aquí o es solamente con esto que voy a sanar, ¿no es cierto? Porque también ahí, bueno, ya tengo que remitirme un poco a todo el trabajo, el grueso de todo el paradigma de Hammer y a las leyes biológicas, cuando quieras nos metemos ahí de pleno para que se entienda de qué estamos hablando, pero es una ciencia médica completísima y con una profundidad tremenda, como no tiene la medicina convencional realmente. Una coherencia absoluta tiene. Bueno, no deja de ser una herramienta más de otras que utilizaba Hammer para hacer su realmente curación o sanación por mediación de esa nueva medicina. Una herramienta más de las que él utilizaba. Totalmente. Y también por una cuestión muy particular que
A ver, cuando nosotros hablamos de enfermedad o patología en lo que es la nueva medicina germánica o las 5 leyes biológicas, o como se le quiera llamar, porque también ahí hay siempre grupos que se pelean por cuál es la denominación más correcta, no me voy a meter ahí, no me interesa, me parece que lo importante es lo que está detrás y no tanto la etiqueta, pero cuando hablamos de patología o enfermedad desde este enfoque, desde este paradigma, entendemos que ocurre a partir de un evento que lo vivimos, lo sentimos de manera que es algo inesperado, traumático, vivido en soledad, y que ahí se ejecuta lo que es un programa biológico, que ya está inscrito en nuestra propia naturaleza. Por eso hablo de código biológico, porque incluso la enfermedad forma parte de esa codificación, no es un error, no es un mal funcionamiento, es parte de una adaptación que hace la propia biología ante una situación que me supera. Entonces, ¿qué pasa? Ese programa biológico va a cursar primero una fase de mucho estrés. Es cuando nos sucede algo que nos dispara, nos pone en, le llamamos completa simpaticotonía sostenida, hasta que resolvamos ese conflicto. Una vez que se resuelve, comienza la fase de reparación, que ahí tenemos todos los síntomas por los cuales el 90% de la gente acude al médico, que tiene la inflamación, la fiebre, dolor. Bueno, eso ya es la fase de reparación. Ahora bien, puede suceder, que por eso era importante en ese sentido la melodía de Hammer, que incluso en nuestros sueños, cuando nos dormimos, tengamos recaídas con el conflicto. ¿Por qué? Porque soñamos con ese conflicto, que ya estábamos en una fase de reparación y tengamos una recaída, por ejemplo. Entonces, eso nos puede ayudar también a transitar una fase que es la fase del sueño, desde otro lugar. Pero bueno, eso es un detalle, vamos a decir, terapéutico. Lo grueso es, en las 5 leyes biológicas, es entender que todo fenómeno de tipo enfermedad, que no sea, valga la salvedad, traumatismos, intoxicación o graves deficiencias alimentarias, se va a tratar de un programa biológico especial que tiene todo el sentido dentro de nuestra biología, como una adaptación biológica. Incluso el cáncer o un tumor tiene una función biológica específica que, si la comprendemos, perdemos todo el miedo, el temor que tenemos ante algo que nos parece absolutamente inexplicable, desconocido, incontrolable, y todos esos miedos que adquirimos con la cultura, que nos vende el cáncer y tal como el mayor de los miedos, porque tiene unas connotaciones horribles, casi como igual a la muerte, por lo cual cuando comprendemos el proceso es que ya entramos a sacar el miedo y poder transitar todos estos procesos de una manera mucho más sensata. O sea, si lo he entendido bien, Andrés, lo que estás queriendo decirme es que cualquier tipo de patología de cualquier persona o enfermedad, digámoslo así, en el fondo, biológicamente hablando, es normal. O sea, no es que la medicina en sí tenga que intentar, como suele decirse y se coloca como título, ir a curar ese problema biológico. No, como tema auténticamente biológico, es algo que, entre comillas, puede ser normal. Simplemente es, según ese nuevo código o esa nueva medicina, es comprender, intentar no curar, sino primero comprender por qué dentro de lo que es el cuerpo biológico sucede ese proceso, sea positivo o negativo, comprenderlo, estudiarlo, hablarlo y buscar la manera de solucionarlo. Más que curación, como sería el primer paso, es comprender el porqué y hablar con él, hablar con ese problema, o llamémoslo enfermedad, de cómo poderlo solventar y que el cuerpo siga para adelante. ¿Sería algo así, más o menos? Sí y no, pero te voy a decir por qué sí. Porque comprender ya nos quita el miedo. Y el peor de los enemigos aquí es el miedo. Eso desde ya. Luego, no significa que no vayamos a acompañar o intervenir de alguna manera, que puede ser el caso. O sea, si tenemos, por ejemplo, un tumor que ha crecido pero que está obstruyendo una función vital y probablemente haya que extirparlo, sacarlo. ¿Por qué? Porque de otra manera nos morimos. Entonces, no significa que uno no haga nada. Ahora sí, lo que vamos a hacer, esto lo decía Hammer, que el universo del 100% de las cirugías
En oncología, solamente del 3 al 5% eran las que eran realmente sensatas de realizar. Por eso, es como que tomamos noción de este proceso, comprendemos en profundidad qué es lo que está sucediendo en el cuerpo, realmente a nivel orgánico, y por qué es que esto está creciendo como un tumor, proliferando células, o por qué hay una ulceración. Lo entendemos perfecto dependiendo del tejido, y podemos acompañar e intervenir, pero de una manera mucho más criteriosa y sensata. No ya al tanteo, a los tumbos, y bueno, y que nos vamos con la quimio, con la radio y tal, y matamos todo. No, esa es la locura. Esa es la locura, en realidad, de la ignorancia, de no saber. Son procesos. Primero es, como yo te decía, el intentar averiguar y después buscar la solución. O sea, que serían los dos procesos. No es que en algunos casos conviene no intervenir, en otros quizás sí, pero entendemos qué está haciendo el cuerpo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que suelo dar así como muy, muy simple y gráfico para entender cómo es posible, porque del otro lado quizás muchos se preguntarán, pero ¿cómo que este tío está diciendo que un tumor puede ser algo sensato? Lo voy a ejemplificar. Supongamos que un perro se traga un hueso muy grande que no puede digerir de forma natural. Bueno, en ese caso su cerebro, el cerebro del perro, va a decir, no puedo digerir. Bien, entonces ahí se ejecuta este programa especial que va a ser el tumor, y va a proliferar un tumor de tipo secretor en el estómago que va a secretar más ácidos gástricos. ¿Para qué? Para disolver ese hueso, que de otra manera no podría hacerlo. Entonces, en ese caso, el tumor está cumpliendo una función de potenciador, está potenciando la función de ese tejido, de ese órgano, para poder digerir. Una vez que cumplió esa función, porque se cumplió el cometido que pudo disolver ese hueso, digerirlo, bien, se va a limpiar. Ahí tenemos la infección, ahí van a trabajar los microorganismos en pudrir, o sea, caseificar eso que proliferó, que fueron estas células tumorales, en la fase de conflicto activo, vamos a llamarlo. Entonces, vemos un proceso sensato ahí del tumor, cumplió una función, tiene un para qué, tiene un sentido biológico eso. No es algo insensato, descontrolado, que sucede porque sí. Tiene todo un sentido. Esto es lo que descubre Hammer, y por eso le llaman leyes biológicas, porque se cumplen el 100% de todos los casos cuando lo entendemos. Me hace mucha gracia, Andrés, porque se le tilda como la nueva medicina, en este caso cuando se lo Hammer, como buen alemán, fue la nueva medicina germánica. Ahora mismo estás comentando que lo que hizo Hammer fue descubrir este proceso, pero mi sensación, a ver qué es lo que tú te parece, es que quizás, en vez de colocarle la nueva medicina, se le tendría que haber dicho el retorno de la antigua medicina. Porque la sensación que yo tengo, Andrés, es que, bueno, no sé en qué año, pero en los años 1750, 1800, 1850, 1900, fue el cambio de paradigma del sistema en general, el famoso reset que tanto habla tantas personas, que en ese momento se cambió también el sistema de salud, por supuesto, y que nos cuentan una antigua civilización, o nosotros mismos antes de este reset, que teníamos una capacidad tremendísima para poder solucionar cualquier tipo de patología, donde había un tipo de medicina, un tipo de sanación, incluso diría autosanación, que se aprendía a trabajar pues, con las vibraciones, con las frecuencias, con el agua, con los sonidos, con los elementos. ¿No será, y pregunto, Andrés, que esta nueva medicina o la nueva medicina germánica de Hammer es el intentar retornar un poco a esa antigua ciencia médica antes de que llegara este nuevo sistema, esta nueva élite que aposentara la farmacología, los fármacos, todos los remedios que tenemos hasta ahora? ¿No será que estamos intentando retornar a lo que había sido antiguamente la verdadera sanación del ser humano a partir de que hubo ese cambio, ese parón, y hasta hoy en día, que es lo que conocemos? ¿No será que estamos retornando a lo que realmente, de donde venimos, hablando de sanación y hablando de enfermedades? Absolutamente, ahí has dado en el clavo, Carles, porque, por eso él pone el término germánica, en realidad, Hammer, por eso lo pone, porque en realidad es como una especie de tributo, reconocimiento a los druidas germanos que tenían este conocimiento de unir la psique con el cuerpo, o sea, el alma y el cuerpo, que lo tenían todas las culturas antiguas de lo que conocemos. Sabemos muy bien que toda la historia ha sido manipulada perfectamente, bueno, lo que sabemos, pero
por ejemplo, es igualmente que tanto los egipcios o los antiguos griegos tenían unos médicos sacerdotes. No eran simplemente unos técnicos mecánicos que iban a curar el cuerpo como si fuera una máquina, como se implantó, como tú dices muy bien, a partir del siglo XIX, con estos personajes como Pasteur, como Béchamp, como Virchow, etcétera, que nos vendieron que, viniendo de este supuesto iluminismo o positivismo, donde todo es material, creyendo que el cuerpo es una máquina como si fuera un carro, y que lo va a reparar un mecánico, y sobre todo aplicando, obviamente, en matrimonio con esta industria ya creciente, muy fuerte a partir del siglo XIX, derivados de la industria petroquímica, que son los fármacos y tal. Los Rockefeller, digámoslo claro. Los Rockefeller de la vida, los Carnegie de la vida, que fueron por ejemplo, los que financiaron el famoso informe Flexner a partir de 1910, donde se hace un relevamiento, los hermanos Flexner, Abraham y Simon, hacen un relevamiento de todas las instituciones de educación médica, tanto en Estados Unidos como Canadá. Al cabo de 5 años lo presentan, barren con toda la medicina que no tuviera parte en sus intereses, es decir, todo lo que era homeopático, naturópata, ayurveda, todo lo que no estuviera bajo su control, lo barren, lo prohíben, porque ahí es cuando salen, a partir de su fuerte lobby político, las licencias médicas. Entonces, cualquiera que no tuviera una formación dentro de las escuelas que ellos mismos patrocinaban, chau, listo, quedaba fuera. Todo eso luego se exportó a todo el mundo, y en todo el mundo hoy tenemos ese paradigma médico forjado en el siglo XIX de corte belicista, porque hablamos de un sistema de defensas ante ataques externos de unos microbios invisibles que vienen a atacarnos, toda una concepción. Incluso pensemos que en el siglo XIX todavía se creía que el cuerpo por dentro era aséptico, puro, libre de microorganismos. Entonces, claro, venía a contaminar un microbio y, cuidado, ahí estaba el sistema inmunológico de defensa. Hammer no entiende el sistema inmunológico como un sistema de ataques y defensas, sino como de comunicación, cooperación, simbiosis. Porque hoy ya sabemos que todos esos microorganismos que están afuera también están adentro y cumplen funciones, que en este caso las van a cumplir para, en la fase de reparación, ya sean hongos, micobacterias, bacterias, etc. Claro, entonces cuando una persona, hoy en día, 2026, está enferma y tiene que ir al médico y tiene que ir al hospital, ¿qué es lo que tenemos que recomendarle que haga? Ahora, bien, yo no desaliento a nadie que crea que tenga que ir a alguna institución a hacer tal cosa, si es que ella cree, esa persona, que es el lugar indicado, para empezar por ahí. Ahora bien, hay herramientas que tiene hoy la medicina moderna que sí nos sirven y mucho. Por ejemplo, una herramienta que usó Hammer para poder verificar las leyes biológicas eran las tomografías sin contraste de la cabeza, porque ahí es donde encontraba las manchas y hizo un mapeo de todo el cerebro con cada una de las posiciones, que le llamó relés, que controlaban a cada uno de los tejidos. Entonces yo, con una tomografía sin contraste de la cabeza, puedo saber perfectamente cuál es el órgano, el tejido afectado en el cuerpo y en qué fase también está. Si está en una fase activa, si está en una fase de resolución, una fase de cicatrización, etcétera. Entonces es muy preciso, y hay herramientas que la medicina moderna actual nos puede aportar. O sea que, ahora bien, eso por un lado. Después, en lo que es el origen de la enfermedad, lo que se llama la etiología, y ahí no tienen ni idea. Es como están ciegos en un cuarto oscuro, tanteando a ver por qué suceden las cosas que suceden en el cuerpo. No tienen ni idea. No saben por qué ocurre el cáncer, no saben por qué ocurre ninguna de las enfermedades realmente. No tienen ni idea o no quieren contarlo. No, yo creo que, a ver, en la formación médica hoy actual, yo todo el tiempo estoy en contacto con médicos, doy formaciones, y la formación puede ser muy rica en términos anatómicos, fisiológicos, pero luego en cuanto a lo que es el origen de la enfermedad, no se sabe. O sea, es algo que hay hipótesis así, digamos, muchas veces basadas en estadísticas, que son ridículas. La literatura científica está plagada de papers, de hipótesis, de estadísticos que son basura, porque realmente cada ser humano, cada individuo es un universo, y esto de las estadísticas es un reduccionismo o una licencia, la verdad, catastrófica. No, está claro. Fíjate que incluso
Y retornando un poco a ese 1910 aproximadamente que tú has hablado antes, es curioso el hecho de lo que hoy en día llamamos hospitales, ¿no? Los lugares que hoy en día llamamos hospitales, que yo creo que fue a partir del 1924-25, si no recuerdo mal, que cambiaron lo que era el procedimiento de esos edificios, que tenían una función especial, y que a partir de esos años 20 del siglo pasado se les cambió la normativa, la metodología, y se empezaron a llamar hospitales, ¿no? Con esa, digámoslo, ahora sí, nueva medicina que es la que tenemos hoy en día. Lugares donde antiguamente había salas abiertas con un montón de camas, con luces, incluso al aire libre, lo cambiaron todo haciéndolo cerrados, habitaciones pequeñas, con poca luz, donde antes el agua corría por todas partes para estimular todo lo que es la sensibilidad de las células humanas, pues se cambió. Realmente se ha intentado, yo creo que un sistema para tener todavía más controlado y manipulado al ser humano hoy en día, y por desgracia este sistema sanitario que antes, que era esa antigua medicina que Haber, yo diría que redescubrió, digámoslo de esta manera, y no por casualidad en Alemania, porque de hecho lo que se entrevé es que cuando hubo esos cambios entre el 1750 y el 1816, que es cuando hubo ese cambio de sistema, partió todo prácticamente de Alemania. No debe ser casualidad que todo partió de Alemania, y de hecho las famosas 13 familias que crearon el nuevo sistema mundial y la élite de hoy en día, todas, excepto una, o sea, de las 13, 12 son de origen alemán. Lo único que se fueron unas a Inglaterra, otras se fueron a Estados Unidos y se convirtieron en ingleses norteamericanos, pero todas son de origen alemán, exceptuando una que era francesa. Pero bueno, en el fondo, en esa época, todo en el mismo sitio, ¿no? Lo sí, que está Francia y Alemania son los lugares donde se ejecutó esa operación, como tú lo dices perfectamente. Claro. Los científicos del lado de Alemania principalmente fueron Koch, Robert Koch y Virchow, Rudolf Virchow, y del lado de Francia tenemos a Louis Pasteur, ¿sí? Que era, en realidad se estaba enfrentando a otro paradigma, que era el de Antoine Bellon, que era el del terreno. Claro, que era, bueno, si limpiamos el terreno íbamos a estar mejor. No. Lo que está claro es que la gente tiene que comprender que hubo una manipulación hace 150 años y que a día de hoy no hay ninguna información. O sea, nosotros nos creemos las versiones oficiales, vemos las instituciones que hay para poder hacer cualquier tipo de cosa y seguimos creyendo en ellas. Fíjate, Andrés, que hace un mes yo hice una visita en Nueva York, estuve 5 días en Nueva York, fuimos a grabar un pequeño documental donde llegas a la, entre comillas, la nueva ciudad del futuro, rascacielos, la tecnología, la ciudad moderna. Se vende como la auténtica ciudad moderna del siglo XXI, ¿no? Puedes creerte que cuando yo piso Nueva York y estoy un día en Manhattan, yo me hospedaba en la calle 42 entre la Cuarta y la Quinta Avenida, justamente donde está al lado de la estación Grand Central, que es uno de los lugares más importantes del bullicio de aquella época donde se fundó todo. Tú puedes creer que mi sensación es que no estaba en una ciudad moderna, sino que estaba en una ciudad súper antigua. Nunca yo vi que Nueva York la sintiera como una ciudad, wow, la ciudad de los rascacielos. Sí, rascacielos sí, pero de una antigua civilización o de un antiguo pasado humano que nada tiene que ver con el que tenemos hoy en día. Y visitamos lugares y visitamos un gran orfanato cerca de donde estábamos nosotros y pude comprobar in situ lo que te estoy contando. O sea, uno de los compañeros del equipo que viajó con nosotros entendía un poco de arquitectura y él nos decía, esto lo han cambiado así, esto era así, esto era de la otra manera, han modificado todo, como te comentaba, ¿no? Para crear orfanatos, hospitales, todo mucho más oscuro, más lúgubre, pero lo que está claro es que hace 150, 200 años cambiaron todo, no solo sanitariamente hablando, sino en general el sistema de la sociedad, y hoy en día estamos metidos pues dentro de una especie de control total. Va a haber otro cambio, porque ahora seguimos en cambios, porque pasamos de lo analógico a lo digital muy rápidamente, ya está empezando a llegar también todo el control biométrico, etcétera. O sea que estamos, yo creo que colgando de los hilos de un nuevo reset, pero es que hace 200 o 300 años, no solo la medicina, como estamos hablando Andrés, sino el mundo en general, estoy seguro que era muy diferente al que conocemos hoy en día. Absolutamente.
un dato para aportar ahí en cuanto a quiénes fueron los que participaron en el cambio o establecer, el imponer este nuevo sistema médico. Si cualquiera puede entrar a la página del Instituto Pasteur y fijarse la fundación del instituto, ¿quién aparece ahí como principal financista del Instituto Pasteur? Rockefeller. La familia, no, Rothschild. Bueno, tanto monta tanto. Está en el propio sitio del Instituto Pasteur, lo puede buscar cualquiera. Sí. Porque no, Rockefeller, bueno, estaban más en Estados Unidos, pero bueno, los Rothschild estaban en Inglaterra, tenían su sucursal en París, estaban en toda Europa. O sea, es lo que te contaba. Exactamente. Todos salieron de Alemania. Exactamente. Así es que, bueno, están todos ahí, son los mismos de siempre. Bueno, lo que me parece muy interesante, Andrés, es que al menos, ¿cómo te lo diría? Personas como ahora tú, en este caso, que estáis intentando de nuevo volver a exponer temas, ya no solo hablo de Hammer en general, sino que hablo de otras cosas, intentando explicar lo que posiblemente antiguamente era un sistema, yo diría que bajo mi punto de vista mucho mejor que el que tenemos hoy en día, pero que todavía es mucho tabú, demasiado tabú hay en todo esto, pero como mínimo me alegra que haya personas como tú que estéis exponiendo lo que antiguamente era un sistema, repito, bajo mi punto de vista superior, y que la gente empiece a conocer, empiece a darse cuenta que hay otras alternativas de lo que nos da el sistema hoy en día. Y a eso quería preguntarte, ok, la persona que ahora mismo nos esté escuchando y esté flipando con nosotros diciendo, wow, pero entonces, sí, ya tengo claro toda la manipulación, sé que todo lo que tenemos hoy en día es totalmente muy diferente a lo que tendría que ser. ¿Cómo tendría que actuar la persona de la calle, la persona de pie, ya no solo para interesarse en esos temas, sino qué es lo que podría hacer, repito, no solo para interesarse y aprender, sino para actuar y trabajar para intentar, ya no voy a decir también salir del sistema, pero como mínimo tener una alternativa diferente y muy antigua y muy poderosa para buscar un bienestar y una calidad de vida que todos tanto necesitamos hoy en día. Bueno, yo creo que sí tiene que ver con la formación, porque en cuanto comprendemos, perdemos el miedo, tenemos mayor autonomía e independencia, porque ya no es que necesitamos la palabra de la autoridad que viene con la bata blanca a decirnos exactamente qué nos va a suceder, qué tenemos que hacer. Formarse me parece primordial. Por eso, incluso el propio Hammer, él en un momento había abierto una clínica en Burgau, que estuvo activa como unos 5 años más o menos, donde todos los pacientes que pasaban por allí tenían que formarse. Y desde la persona que limpiaba, todos conocían las leyes biológicas, todos. Desde el trabajador más raso que limpiaba las habitaciones, hasta los cocineros y todos los pacientes, y incluso intercambiaban entre sí para seguir profundizando en el conocimiento de las leyes biológicas. O sea que es la clave de la formación, porque eso es lo que te saca el miedo y te permite tener independencia, ser autosuficiente. Obviamente uno puede requerir ayuda, pero no ya desde la ignorancia absoluta de ir a entregarse a un sistema que te va a poner en una camilla, te va a suministrar tal cosa y tú no tienes ni idea de lo que está pasando en tu cuerpo. O sea que sí me parece fundamental la formación, empezar por ahí es clave. ¿Qué tiene que hacer la persona que quiera hacerlo? Bueno, a ver, puede, digamos, adquirir libros, tomar cursos, lo que sea. Mucha gente que te sigue supongo que le gusta investigar porque son todos temas que requieren un poco de salir a buscar información y de profundizar. Y bueno, requiere un poco de nosotros mismos, un poco salir a veces del ocio y dedicar tiempo a invertir en conocimiento. Puede tomar cursos, leer libros, contactarse con gente que sepa, en fin, hay muchas formas. Pero sí requiere siempre de uno de dar ese paso. ¿Vosotros desde vuestro proceso creáis y tenéis cursos o tenéis libros al respecto de todo esto? Sí. De hecho, te comenté al principio, yo acabo de sacar un libro que es que se llama El Código Biológico,
que me parece un perfecto texto para comenzar. ¿Por qué? Porque es un libro más bien escrito en un lenguaje no técnico, sino más bien llano, simple, a la altura de cualquiera que no sea ni médico ni terapeuta y pueda entender de qué se trata la nueva medicina germánica, las leyes biológicas. O sea que este libro para arrancar está espectacular. También tengo un curso inicial introductorio, por ejemplo, ahí, no sé si está viendo, pero en mi sitio web, nuevamedicina.online, hay un curso también introductorio. Y para aquellos que quieran más rigor, que ya quieran el mapa completo de la nueva medicina germánica, tengo estos 3 libros que traduje del francés del doctor Robert Guinet. El doctor Robert Guinet es un discípulo que estuvo más de 20 años, 25 años con Hammer. Él era belga-francés, hablaba alemán también, y con Hammer compartía casos, estuvo acompañándolo muchísimo, y tiene, a mi parecer, que por eso lo traduje al castellano, que no había bibliografía, traduje este libro que tiene casi 1000 páginas, tuve un año traduciendo ese libro, es una joya porque es un manual muy, muy bien ordenado, con todo muy claro, así que es una joya, me parece. ¿Dónde la gente puede adquirir estos libros? Bien, tú tienes seguidores, me imagino, en diferentes países, pero claro, si están en España, que pueden adquirirlo en mi sitio web, que es el que está aquí, que es nuevamedicina.online. Sí, se ve al lado de tu nombre. Una sección que es tienda, ahí tienen libros que dice para España o Argentina, y tienen un código de descuento que lo he confeccionado especialmente para tus seguidores, que es... Genial, pues lo vamos a anotar aquí abajo ahora. Que es Navegante Celeste, y le da un descuento ahí, ya sea para los cursos o para los libros. Gracias. Y luego están en Amazon también. En Amazon también están los libros, para los que no estén en España. En España les conviene más a través de mi sitio, que tiene un mejor precio, pero si están fuera de España, los tienen en Amazon, ambos libros. El código biológico y el manual de Nueva Medicina, los 3 tomos. Que esa ya es una obra completa, con todo detallado, pormenorizado, órgano por órgano, tejido por tejido. Un año traduciendo estos 3 libros? No, bueno, eso nos pasa a algunas personas. Un año entero traduciendo 3 libros y además del francés. ¡Wow! Sí, es que, bueno, yo ya soy traductor del francés al castellano. Ajá. Y me ha tocado ya hace muchos años traducir libros de biología, además, que de hecho he traducido libros que de alguna manera fueron para mí el nexo con Hammer, hace ya 12, 15 años. Y bueno, y luego dije, bueno, no había bibliografía en español sobre... Hay muy poca información. Había unos libros que son de Hammer, porque Hammer no tiene bibliografía oficial, traducciones oficiales de él en español, ninguno. Ninguno de sus libros fue traducido oficialmente, porque no se ha autorizado a nadie, y sin embargo circulan algunos textos apócrifos traducidos, que son traducciones de bajísima calidad, que hasta el título tienen mal, por eso digo, mucho cuidado con esas traducciones, y son libros que no son simples tampoco, en el sentido que son racontos de casos clínicos de Hammer. Entonces, no está ordenada la información para uno entrar y estudiar ordenadamente, que eso fue lo que hizo Guinet, el doctor Guinet. Por eso me pareció de muchísimo valor la obra de Guinet para traducirla al castellano. Y más sabiendo que no hay libros oficiales de Hammer por allí en español. Claro. No, oficiales no hay. Están estas traducciones que digo con cuidado porque están plagadas de errores. Claro. Tú estás radicado en Argentina. Sí, yo estoy radicado ahora en Argentina, estuve viviendo muchos años en México y he vuelto a Argentina ya hace casi un año, en Córdoba estoy, en la provincia de Córdoba. ¿Qué tal con Milei? Y qué sé yo, no me quiero meter ahí. No, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Toda la política es una cosa bastante nauseabunda. Sí, en eso tienes razón, al final todos son iguales, Qué sé yo, no sé si es que todos son iguales o hay distintos proyectos de ahí de... Yo siempre suelo decir, Andrés, que al final la sensación es que sean del partido que sean, de izquierdas, derechas, de donde sea, detrás está el mismo tipo. Detrás de todos ellos está el mismo tipo. Al final es como decir, bueno, este contra este, da igual, el que está detrás es el mismo y al final
van a tomar una decisión de cuál quieren de los dos lados que estén. Ahora toca no, ahora 4 años y venga, ahora toca el otro. La sensación es que llega hasta tal punto la manipulación que yo siento que evidentemente la política, y tanto que se dice que más conspiranoico que la política no hay nada, y evidentemente manipulable, sigo pensando que detrás de todos ellos los que mueven los hilos son los mismos. Y al final, pues bueno, ahora quieren que este país suba, ahora que este país baje, que este explote, que este reviente. Así va el mundo, ¿no? Y así ha pasado con la medicina, con lo que estamos hablando. Totalmente. O sea, necesitan que el pueblo sea un pueblo no solo controlado, no solo lo dominado, sino que esté enfermo, y que al estar enfermo te tienen que tener más controlado con todo el sistema farmacéutico, con todo el sistema hospitalario. Y como siempre digo, no me meto ni con médicos ni con enfermeras que tienen todo el respeto del mundo. O sea, estoy hablando del sistema sanitario, no de los que trabajan dentro del sistema. Y es una pena, ¿no? Porque cuando tú escuchas, sobre todo que hablábamos antes de la hipotética civilización de Tartaria anterior a esta, o como se llamase, sea lo que sea, y te cuentan todo lo que se hacía con el biomagnetismo, con las energías, con el agua, con las vibraciones, y tú lo escuchas y dices, wow, pero esto sería maravilloso. Y fíjate hoy en día, cuando vas a un hospital, que eso parece una carnicería, parece que entres dentro de yo qué sé, de un matadero, ¿no? Y es tremendo escuchar. Son lugares horrendos. Podía ser antes. Son lugares horrendos hoy los hospitales. Sí, yo con todos mis respetos, pero yo no puedo ir a un hospital pero no por lo que veo, sino por lo que siento, ¿no? La energía del hospital nunca la he soportado, repito, no por lo que es, pero es la sensación. Sí. Yo creo que antes era al contrario. Cuando la gente iba a repararse este cuerpo biológico, era todo mucho más bonito, hermoso, armonioso, incluso diría que poético. Es que eso es lo que necesita en realidad, digamos, el ser o la psique, el alma, como uno quiera llamarlo, para poder entrar en esa fase de reparación y acompañar la restauración, la sanación completa. Hay una frase que me encanta de Platón que se la adjudica a Platón, por lo menos, que es: no se puede curar la parte sin curar el cuerpo o el todo, ni curar el cuerpo sin curar el alma. Qué bonito. Y así pensaban, o sea, los antiguos, si es que fueron como nos dicen que fueron, pero esa es la sabiduría que está también detrás de la nueva medicina que plantea Hammer. Tú te tienes que ir a un lugar para intentar repararte, y solo llegar al lugar, las sensaciones son horribles. Pasa lo mismo que con la muerte. O sea, la muerte, sea lo que sea, no es un momento como el que estamos haciendo hoy en día, que es Dios mío, una persona se va a morir y el velatorio, el no sé qué, el no sé cuántos, es horrible, parece que estés en un infierno. Cuando la despedida de una persona de esta vida tendría que ser como muchas culturas, de nuevo antiguas, hacían como un auténtico festival o una fiesta, ¿no? Estamos realmente en una época bastante oscura. Hay un oscurantismo muy grande en muchas culturas hoy en día, evidentemente establecidas por el sistema o la sociedad que las ha marcado, y estamos viviendo una vida que yo creo que podría ser mucho más armoniosa, mucho más bonita, como he dicho antes, mucho más poética, y no lo está siendo. Bueno, ves, como tú mencionabas antes, la arquitectura de hoy con la arquitectura o sea, la forma, o sea, todo, no, o sea, hoy realmente es algo insulso, vacío, oscuro, gris. Tú llegas a cualquier ciudad norteamericana, europea y de otros continentes, aunque no tanto, y tú ves esos edificios que yo te comentaba, que son los de la antigua civilización, que se les llama arquitectura imperio, que son los que son espectaculares. Sí. Y luego, si tú vas con un arquitecto, y yo lo sé porque una de mis hijas está estudiando arquitectura y lo hemos hablado muchas veces y sé de lo que estoy hablando, hay una nueva estructura que es la que se empezó a crear a partir del 1820, 1830, 1850, que se le llama, arquitectónicamente hablando, arquitectura colonial. Entonces, cuando tú comparas la arquitectura imperio, que es la anterior, a la colonial, que es la posterior, dices, señores, ¿qué ha pasado aquí? ¿Nos hemos ido para atrás? Sí, claro. Sí. Es mucho más básica, más Yo no digo que sea fea, no digo que sea fea. No, pero no tiene nada que ver con lo otro. Tiene que ver con la de antes. No. Sí, claramente. Qué interesante todo esto, Andrés, ¿eh? La verdad es que es muy interesante. Yo creo que antes de que acabe el año,
como muy tarde, a primeros del año que viene, veremos cómo va el mundo también, veremos cómo va el mundo. Tengo que estar en la provincia de Córdoba, en Argentina. Ah, mira, genial. Tengo que ir a Capilla del Monte. Entonces, yo estoy aquí cerca de Capilla del Monte, así que nos tengo vamos buenos a amigos en encontrar Córdoba, seguramente. como tengo buenos amigos en Córdoba, seguramente pasaré por Córdoba. Y si no hay otra ocasión antes, a ver si tenemos la suerte de encontrarnos. Me parece perfecto, me encantaría. Pues escúchame, Andrés, qué placer hablar contigo. Yo quería hacer esta primera entrevista contigo para hacer una pequeña síntesis, para que la gente se dé cuenta de que no siempre lo antiguo es lo más retrasado ni lo peor, sino que hay cosas, como en este caso el tema de la medicina, que parece que sea superlativo lo que se utilizaba antes a comparación de ahora. Creo que cuando tú me hablaste de la traducción de esos 3 libros del francés al español, creo que la gente para hacer ese primer concepto, para estudiarlo y para averiguar o investigar, como tú muy bien decías, creo que es muy, muy interesante. Yo os animo y os apoyo a que si a alguien le gusta el tema, pues adquiera estos libros. Yo espero también poder adquirirlos y darle un vistazo, Andrés. Y muchísimas gracias. Investigar, porque bajo mi punto de vista, y por eso estamos hoy aquí con Andrés Ferrante, cuando él me dijo a lo que se dedicaba, digo, no, tengo que hablar contigo, porque yo desde hace mucho tiempo sigo los temas de Hammer, siempre me han parecido muy interesantes y al final siempre acabas parado porque no hay un seguimiento. Y ahora encontrarnos una persona como tú que está haciendo todo esto para que vuelva a levantarse, a despertarse ese conocimiento de tantos años antiguos, creo que es pues realmente una gran pieza y fundamental para que tengamos un poco de noción de que hay un código biológico, como muy bien dice tu libro, que igual nos puede ayudar, como mínimo, como una buena herramienta o metodología, a que veamos nuestro cuerpo de otra forma, que creo que es la primera parte, ¿no, Andrés? Primero conocer tu cuerpo, saberlo averiguar cómo funciona, para que cuando aparezca lo que tenga que aparecer, biológicamente de nuevo hablando, por mucho que no sea tan negativo, tengamos un poco idea del por qué ha aparecido, qué es lo que ha ocurrido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y a partir de aquí, pues si con estos libros tenemos una tendencia para buscar otras opciones, que no sea la última opción de ir al médico, al hospital, y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Totalmente, porque además uno de los puntos de mayor control es el control sobre el cuerpo, el del sistema. Entonces, otro es el control de lo que consumimos, del alimento, pero uno de los más importantes es el control sobre el cuerpo a través de esta medicina que nos han impuesto, falsa medicina. Bueno, que hay que saber reconocer igual, separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Pero en muchos casos es lamentable, como bien decíamos antes. Así que yo aliento y a cualquiera que se ponga un poco a formarse, así no sea, digamos, el paradigma de la nueva medicina germánica, que me parece a mí, de todo lo que he conocido, de lo más completo y profundo y verificado y científico que hay, pero científico con todas las letras, no de la ciencia esa que nos venden, que es pseudocientífica, de estudios estadísticos y de toda maniada con intereses espurios. Así es que, bueno. Seguro que si todo eso se lo preguntamos a estos antiguos y grandes chamanes que hay en todas las culturas, en todo el mundo, todos te dirían, ahí, ese es el camino, ese es el sistema para poder sanar a las personas, que antiguamente seguramente sería una autosanación, estoy convencido, pero que si esto puede ayudar a volver como mínimo a resplandecer un poco esos antiguos rituales ancestrales que se utilizaban y a diario y en todas las casas seguramente para poder sanar lo que el cuerpo biológicamente hablando, produce, pues es una maravilla. Andrés, gracias de nuevo. Aquí debajo va a salir de nuevo tu página web y tu código para la gente que quiera adquirir tus libros. Estamos en contacto, vamos hablando. Repito, si voy a Córdoba te aviso. Igualmente, pues cualquier cosa, tu programa, nuestro programa, que es tu programa, está a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no sea, que tengamos otra ocasión ya para hablar de otros temas relacionados. Así es que, bueno, muchísimas gracias por todo. Saludos a todos. Esto es solo un aperitivo, Andrés. Esto es solo un aperitivo. Perfecto. El primer paso. Muy bien. Muy bien, querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Gracias.